A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados en todo el Perú. En Chimbote nos escuchan por Radio Santo Domingo, en Arequipa por Radio San Martín, en Ucayali por Radio Cepagua, en la Convención por Radio Quillabamba TV y nos ven también por el canal de televisión en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. También se une nuestros amigos de Huánuco en Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, AM Tagua, las plataformas móviles. Usted nos está viendo por el Facebook de Radio Santa Rosa o por el Facebook de Radio Quillabamba TV, también por el canal de YouTube de Radio Santa Rosa o nos mira también por la página web. Hay muchas posibilidades, muchas plataformas para que usted esté en esta transmisión conectado a Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy bien, hoy día es día del amor y la amistad, día de San Valentín. La historia cuenta de este obispo de la Iglesia Católica que casaba a las parejas cuando el emperador Claudio II había prohibido estos matrimonios, pero el obispo casaba y por eso lo manda a ejecutar un 14 de febrero del año 270. Es así como nace un poco la historia de San Valentín. Un abrazo para todos nosotros, para todos ustedes, queridos amigos que nos acompañan y son fieles oyentes de A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bien, yendo a la realidad, ya Rosa María nos va a analizar cada detalle, porque ayer Rosa María estaba, y todos creo que hemos estado a la espera de que diga algo a la presidenta respecto a ese interesante y buen reportaje hecho por IDL Reporteros, pero ni una palabra. Total silencio. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel. También un caluroso abrazo para ti, para todos en la radio y para toda nuestra audiencia. Hoy día es el día de San Valentín, que no solamente es el día del amor, por supuesto, es el día de la amistad también. Así que hay muchas formas de manifestar el amor. Y gracias a todos ustedes también por sus cariñosos saludos. Tenemos que cumplir en primer término con nuestros auspiciadores. Así que vamos con la Universidad Católica. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa o Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o al 998-9201. Muy bien, que ustedes también nos pueden ayudar y de hecho necesitamos su ayuda, así que por favor capturen el QR que aparece en pantalla, es muy fácil, y nos hacen una donación a través de Yape, de Plin, de cualquier billetera electrónica. Y para los que no tienen Yape y Plin, que son muchos los peruanos que siempre nos acompañan en el exterior, es muy fácil hacer una donación a través de PayPal contra cualquier tarjeta de crédito, Mastercard, Visa. Ustedes nos pueden hacer una donación. Si les es complicado, hagan una generosa, pues una vez al año. Y vamos a estar muy, muy, pero muy agradecidos. A través de estas microdonaciones tenemos muchísima ayuda.
todo el año. Y eso nos permite sostener la radio porque hay algunos costos que asumir, a pesar de que somos una asociación sin fines de lucro. Así que estamos todos, por supuesto, siempre muy agradecidos. Y creo que este espacio, y el espacio de las radios católicas en este momento, y nuestra red en el Perú, va a ser hoy más que nunca un espacio importante. Ayer compartimos con ustedes, en otro programa que tengo, La República en Sin Guión, un trabajo realizado por IDL Reporteros, por los periodistas Prado y Laura, que creo que merecían una respuesta política del gobierno, sobre todo del Ejecutivo, ¿no? Y la única respuesta que hemos tenido, sí, es así muy correcta, creo, ha sido del Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Porque el gobierno ha tratado con muchos aliados, hay que decirlos, no solo en los medios de comunicación, sino en el manejo de redes sociales, de vender un discurso que es falso, y ayer se probó falso. El discurso es que toda persona que ha muerto en una confrontación con las fuerzas del orden ha muerto porque estaba atacando a los militares o a los policías. Y que si tiene una molotov en la mano, el policía está autorizado a defenderse. Cosa que es verdad. Y no hemos discutido en este programa nunca. Si una persona tiene un arma y se enfrenta con esa arma a la policía para matarla, Decreto Legislativo 1186, peligro real e inminente de muerte. No hay discusión. Pero en una cultura de la muerte, que parece que eso es lo que se está promocionando en estos días, las mentiras pues tienen patas cortas, ¿no? Lo que ha hecho el reportaje es juntar laboriosamente, pedazo por pedazo, todo el cronograma del día en imágenes y determinar dónde ocurrieron los hechos que ocurrieron y cómo ocurrieron. En Ayacucho el 15 de diciembre murieron 10 personas por proyectil de arma de fuego. Y todos los proyectiles no solo son consistentes, perdón, todos los agujeros de bala en el cuerpo, de entrada y salida, son consistentes con munición de gali, sino que hay un caso en que la munición quedó dentro del cuerpo. Es decir, las personas murieron porque fueron impactadas con munición de fusiles gali del ejército peruano en Ayacucho. Y ustedes dirán, bueno, sí, sí, por supuesto, los militares lo mataron, eso no está en discusión. Pero ¿qué estaban haciendo, pues? Y es ahí donde el reportaje del IDL devela lo que muchos creo que ya sabíamos, simplemente por escuchar los testimonios de las personas, que los muertos no portaban armas de ninguna naturaleza, ni piedras, ni hechizos, ni avellanas, ni nada. Vean las imágenes. Hay un chico de 15 años que está cruzando una pista solo. No hay nadie a su alrededor. Solo cruza la pista, ¡pum!, cae. Ese fusil Gali tiene un alcance de 600 metros. Con buena puntería, simplemente un chico de 15 años cruzaba la pista, ¡pum! En otro contexto, tal vez en otro país, ya hubiera renunciado a todo el Consejo de Ministros. Ya la presidenta hubiera salido a dar una explicación, a decir, yo no permito que esto suceda en mi país. Es inaceptable que las fuerzas del orden maten. Tenemos que luchar contra la delincuencia que mata a las fuerzas del orden. Es así, contra esa hay que luchar. Contra los asesinos de los 7 policías en el Braille. Más allá de una ceremonia necesaria
necesaria, creo yo, simbólica, que da consuelo a los deudos, por supuesto. Pero lo más importante es encontrar y condenar, procesar y condenar a los autores materiales de ese asesinato y a los autores intelectuales también. Pero cuando es el Estado que está ejerciendo el monopolio de la violencia que nosotros le hemos entregado para perseguir el delito, el que mata impunemente, la cosa cambia. La Fiscalía ayer, por un poquito también creo que de amor propio, y porque también, vamos a decirlo, está afrontando una severísima crisis de credibilidad de la cual tenemos que hablar, sacó este comunicado. Y lo que dice la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ayacucho, una de las pocas que queda, ojo, las están desactivando, es la que tiene a cargo la investigación en contra de personal de la Policía Nacional, del Ejército del Perú, hay que decirlo, y los que resulten responsables. Lo que dice el comunicado es que la Fiscalía viene desarrollando actos de investigación, entre los que resalta la obtención de un total de 147 videos de las municipalidades y viviendas cercanas al lugar de los hechos. No necesitan tener 155 ni 185. Si ya con los 147 tienen el caso perfectamente probado, entonces que procedan a acusar. ¿Qué más necesita la Fiscalía? Dilata y dilata y dilata lo que perfectamente puede pasar, no a investigación preliminar, concluir la investigación preliminar, pasar a la etapa intermedia, la investigación preparatoria para acusar. ¿Y a quién van a acusar? Al Ejército del Perú. ¿A quién más van a acusar? Ojalá que el Ejército peruano le ponga buenos abogados, realmente buenos abogados, a los que van a estar implicados en esto, porque los necesitan. Y mi consejo es que se rindan, es decir, que vayan, digan toda la verdad y que les pidan a los jueces que les pongan penas por debajo del mínimo legal y salgan de esto lo mejor que puedan. Y que digan toda la verdad. ¿Quién dio la orden? Porque es evidente que 10 muertos no son producto de una bala perdida, son producto de una orden, de un plan operativo que te dice dispara. Y nuestras Fuerzas Armadas son muy profesionales, tienen muy buena puntería. Le dan al pecho y a la cabeza, porque esa es la orden. No les dijeron, le dan a las extremidades y inmovilizan a la gente. No, 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 no. Tire usted a matar. ¿Quién dio la orden? Y si dan información valiosa, lamentablemente no la van a dar porque conocemos cómo funciona esto. Podrían tener una exoneración de su pena si es que dan información valiosa. En el plano fiscal, por lo menos, hay esto. Entre las declaraciones testimoniales que se han realizado, se encuentran también manifestaciones de familiares de las víctimas. Asimismo, se ha dispuesto la realización de pericias balísticas, ya están, necropsias, ya están, y reconocimientos médico-legistas, ya están. Eso ya está. Se han realizado actos de entrevistas a heridos, ¿no es cierto? Constataciones en establecimientos hospitalarios y centros de salud, y se han requerido las historias clínicas. Lo que pasa es que dicen acá, en conclusión, la Fiscalía Provincial Especializada viene cumpliendo sus funciones de investigación conforme a los estándares legales exigidos. Todos sabemos que ya la investigación preliminar puede terminar con lo que tienen hace rato. Pero la van a alargar y la van a alargar, porque esa es la política también de la Fiscalía, pues, alargar y alargar. Y hay que explicar algo. La Fiscalía de la Nación, la señora fiscal de la Nación, para decirlo en términos muy vulgares, también está con Roche. Porque horas antes de que IDL
presentara el informe sobre Ayacucho, presentó otro informe igual de valioso, al cual no le hemos podido dedicar el tiempo que realmente merece, porque hemos estado abocados al tema de derechos humanos. Y es la situación de la hermana de la fiscal de la Nación. Voy a hacerles la figura sencilla para que entiendan cuál es el roche, ¿ok? Había una vez una fiscal que investigaba a la hermana de la señora fiscal de la Nación. Cuando la señora fiscal de la Nación asciende a fiscal de la Nación, la vota, alegando que no trabajaba mucho. La fiscal Rebollar demostró que trabajaba y bastante. Así que no había ninguna razón para sacarla que no fuera la investigación contra la hermana de la fiscal de la Nación. Primer problema. Segundo problema. Nombran a otro fiscal para que investigue a su hermana. Está bien, otro fiscal, bueno. Y resulta que ese fiscal ha decidido archivar el caso. Sí, acá no hay nada. Qué raro, ¿no? Lo acaban de nombrar y sí, acá no hay raro. Ha desestimado la colaboración eficaz de uno de los narcos, porque este es un caso en el cual se le imputa a la señora Emma Benavides Vargas haber recibido dinero de reos en cárcel para que estos a su vez obtengan su libertad en un colegiado de A3. ¿Ok? Esa es la imputación. Puede ser falsa, puede ser falsa. Puede ser que un narcotraficante sea un pésimo testigo porque quiere vengarse los jueces, efectivamente. Todo eso se tiene que aquilatar en un proceso. Pero el señor fiscal, nombrado por la hermana de la investigada, dice que ahora no hay nada que investigar y que esa colaboración eficaz no sirve. No, no. ¿Y quién tiene que resolver esto? Un juez. Sí, pues él ha pedido, ¿no? Felizmente hay un juez que va a controlar esto. Muy bien. Pero ¿qué resulta? Que ese juez también está investigado por el mismo fiscal. ¿Qué tal? Miren, yo no sé cómo se manejan en la fiscalía, pero eso es un conflictazo de interés a donde lo miren. Yo, juez, tengo que resolver en un caso en el cual debe o no debe continuar la investigación contra la hermana de la fiscal de la Nación. Yo soy juez, poderes autónomos, a mí lo que diga la fiscalía ni me va ni me viene. Pero resulta que un fiscal me está investigando a mí. Y resulta que es el mismo fiscal, el mismísimo fiscal, que ha puesto a la fiscal de la Nación y que quiere archivar el caso. Y que me está investigando a mí, juez. ¿Entendieron? Ya, eso es lo que está pasando en la fiscalía. Está con roche, pues. Discúlpeme, ¿no? Lo primero que tienes que hacer es cambiar al fiscal de nuevo, porque tiene impedimento. Esa investigación, además, era reservada, la del juez Checkley, era reservada. Y es un buen juez, ¿eh? Pero ya le notificaron y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Te estamos investigando, ¿eh? Y por si acaso, acá te mando el archivamiento de la investigación de la hermana de la fiscal de la Nación. Y a mí me han puesto recién ahora para investigar este caso. Te aviso. Y también te estoy investigando a ti. O el juez Checkley se excusa, pues. Si yo no puedo resolver en este caso. Algo así. Alguien tiene que excusarse en esto. Ojo, no estoy diciendo que la señora Emma Benavides sea culpable de nada. Estamos hablando de debido proceso y de conflicto de interés. Y es una pena que la fiscal de la Nación no pueda manejar este asunto hasta ahora dentro del marco legal. Lo único que tenía que hacer era dejar a la fiscal Rebollar. Nada más. No meterse en la investigación contra su hermana. Justamente
justamente porque hay un tema de debido proceso. Y el tema está ahí, pues, gigantesco. Ahí vamos. ¿Qué más tenemos, Abel, sobre la mesa? Tenemos ayer, les cuento, yo esperaba, pues, que la señora presidenta hable de lo que pasó en Ayacucho o de lo que pasó en Puno, con 17 muertos. Hable. Nada. Nada. Cero zip. Un velorio, como repito, importante, un homenaje simbólico, necesario, absolutamente necesario, porque la Policía Nacional tiene problemas de moral y es muy importante para levantar la moral de la gente, ver que la sociedad y el Estado acompañan a los caídos, es muy importante. Pero lo que no se puede es utilizar a los caídos en una acción de armas, enfrentando el narcotráfico y el terrorismo en el Brain, y equiparar ese acto con la protesta legítima amparada en un derecho constitucional. Y ese truquito ayer le salió mal y desmerece el homenaje que tenían que hacerle a los verdaderos caídos. Desmerece. Y hablando de protesta legítima, el alcalde de Lima decidió que ya en el centro de Lima no se protesta. Yo creo que quisiera tener el centro de Lima vacío, ¿no? Que no vaya nadie. Ayer estuve por el centro después de tiempo. Está bien vacío, ¿eh? Que no haya nadie. Para la foto nomás. Pero resulta que lo que ha propuesto el señor López Aliaga y va a hacer cumplir, además, es inconstitucional. Hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice claramente que si quisieras entrar a la Plaza de Armas, tendrías derecho a hacerlo. Pero cumplir las órdenes judiciales, cumplir la ley, parece que es pues algo que uno no puede demandar ya en el Perú. Cada vez que tú dices, cumpla la ley, cumpla la Constitución, cumpla lo que le manda el Tribunal Constitucional, lo que le manda el juez, no le da la gana. Y reunirse pacíficamente sin armas, salvo que lo restrinja o prohíba el decreto de estado de emergencia, ¿ok? Se puede seguir realizando. El 70% del país, o 75, tres cuartas partes del país, está de acuerdo con la protesta, aunque no salga a caminar. No es una minoría, es tres cuartas partes del país. O sea, no pueden estar tan ciegos. Dicen, el país está polarizado. Polarizado quiere decir que hay dos extremos, ¿no? Dos posiciones y dos polos. 50-50. No, no está 50-50. A lo más 25-75. Tres cuartas partes contra una cuarta parte. Entonces, dejen a la gente protestar. Dejen a la gente protestar. Un régimen autoritario como el de Castillo no pudo parar las protestas. No pudo. Y hay de que parar a las protestas, ¿no? Ahí sí, los mismos que gritan ahora que todos son terroristas, llegan a las calles, eran ciudadanos, ¿no? No le puedes negar al otro ser ciudadano, que no lo está pidiendo. Entonces, tal vez en Lima habría que buscar otros espacios de protesta. Se me ocurren varios, ¿eh? No los voy a decir para que no me odien los vecinos, pero dado que el alcalde de Lima no quiere, no le provoca cumplir la ley, no le provoca cumplir la Constitución, y acá todo el mundo hace lo que le da la gana, bueno, puede haber otros espacios, ¿no? Lima es grande, Lima es una ciudad grande. Congregar a 1000 personas se puede hacer en muchos sitios. Ojalá que la movilización se organice espontáneamente y se mueva a otros lugares. En simultáneo también, ¿no? Podría ser. Dentro de los parámetros establecidos por la resolución del Tribunal Constitucional, que está vigente.
Si siguen impidiendo la foto, y las únicas fotos que vamos a tener solo se convierten en memes o en burla internacional, el país se va a seguir movilizando. Ayer había una movilización bien grande en Piura, que era una región completamente pacificada. No en las zonas urbanas, yo diría, de Piura, de la ciudad de Piura, sino más bien en las provincias alrededor. Han tomado una carretera, que es un delito, pero lo que sorprende es que esa era una zona del país que no tenía ningún problema, ¿no es cierto?, de toma de carreteras o bloqueos. Y si se llega a la toma de la carretera, normalmente es porque se ha protestado bastante tiempo y nadie ha hecho caso. Entonces, es la forma de meter presión. Piura. ¿Qué pasó? Obviamente esto ha sido por algunas horas, ¿no? Las personas en el Perú no están de acuerdo con la situación que están viviendo. Y eso es algo que Dina Boluarte y el Congreso tienen que entender. Y como les contábamos ayer, se prolongó la legislatura hasta el 17. Ya nos ha servido para enterarnos en un reportaje de Panamericana que los congresistas pasan Año Nuevo con pasajitos comprados por el Congreso. Qué lindos son. Una maravilla, ¿no? Todas las bancadas, ¿eh? Eso sí, olvídense, no es una cuestión partidaria. De todos lados, de la izquierda, de la derecha, da lo mismo. Pasaje o muerte, venceremos. Así está el Congreso. ¿Qué es lo que se necesita para salir de este atolladero? Elecciones. Porque el voto trae paz. Si yo soy un demócrata y voto, me tengo que someter a los resultados de esa votación. De repente no me gusta el resultado. A mí normalmente no me gusta nunca, pero ya estoy acostumbrada a que no me gusta. Y espero que algún día sí me guste. O me puedo consolar con pudo ser peor, pero ese consuelo a veces no existe tampoco. Pero eso es lo democrático. Vayamos a votar. ¿Qué se necesita para votar? Pues un milagro, ya lo vengo diciendo hace años. Hace años, no hace meses, lo vengo pidiendo, Diosito, mándanos un milagro. Ayer escuchaba a congresistas como la señora Montesa, que ha sido elegida miembro de la mesa directiva, diciendo, no, no hay consenso para eso, ¿ah? Será en otra oportunidad. Y no es la única. Varios hablan así. Los caviares quieren o elecciones. 75% del país es caviar. Qué increíble, ¿eh? No pensé que fuéramos tantos. ¿Qué es lo que hay sobre la mesa? Los votos de Fuerza Popular, los votos de Perú Libre, los votos de Cambio Democrático y unos cuantos no agrupados. Se necesita una bancada de 10 para iniciar el debate. La única bancada que está en posibilidad de hacerlo es APP. Anoche han sacado en su Twitter, en su cuenta de la bancada, que APP apoya las elecciones. No sé si lo han mandado a poner Richard Acuña o César Acuña, pero en la bancada estaban completamente en contra, digan la verdad. ¿Ok? Eso de que siempre han votado a favor no es verdad. Porque en la Comisión de Constitución, los votos de Salgualma y Lady Camones fueron para que se archive la propuesta del Ejecutivo. Pero tienen la oportunidad de firmar el acta y mandarlo a voto. Que firmen el acta y que logren los 66 votos en el Pleno, porque hay que decir nuevamente que también Fuerza Popular tiene 2 disidentes. Bustamante y Ramírez hacen lo que les da la gana, entonces no van a votar con su bancada. Lo único que quieren es su sueldo y quedarse, o sea que ni en la bancada más disciplinada del Congreso han logrado unidad. Si se logran los 66 votos, como hemos explicado desde la semana pasada, podemos ir a un referéndum en 90 días. Un referéndum donde ir a votar va a ganar el sí, pero de manera abrumadora. Porque eso es lo que quiere el 75% del país. No sé para qué estamos haciendo el referéndum cuando el Congreso podría ahorrarnos toda esta historia, pero no nos lo va a ahorrar. ¿Qué incentivos hay para que a APP le convenga
a Fuerza Popular y a Perú Libre, incluso a Juntos por el Perú, que tienen inscripción y no la quieren perder. Acción Popular es un caos. Renovación, lo mismo, no son partidos. Avanza País, menos, pues. Y las decisiones de la izquierda, miren, el bloque magisterial que supuestamente gritaba Castillo Libertad, son sus maestros los que están formando su propio partido político, además. Tienen kit comprado, están recogiendo firmas, ya. Esos son los que se quieren quedar. Primero que nadie. No vamos, ¿ah? Los caviares, habían firmado, ¿ah? Todos para atrás. Fernando Vivas tiene una crónica muy interesante del bloque magisterial y de las prebendas obtenidas y que quieren obtener con Dina Boluarte. Entonces acá tenemos 3 o 4 partidos que sí tienen futuro, o por lo menos aspiran a tener una visión de futuro. Alianza para el Progreso, Fuerza Popular y Perú Libre, que son los partidos que sacaron las mayores votaciones. Acción Popular no juega, ¿ya? De verdad. Esos no juegan, porque cada uno, ¿no es cierto?, está negociando con el poder de turno todo el tiempo. Cada uno tiene su agenda, sus parientes, sus amigos, sus negocios, y eso van a negociar con el ministro, con el presidente, ¿no? Niños. Nuestros votos a su servicio. Entonces, claro, de ahí no van a salir los votos. Y eso es. Podemos también. Luna necesita elecciones. También. Paren de contar. Tal vez 3 de Somos Perú. Y ahí están los 66 votos. Y sí es un giro histórico y político muy importante de Fuerza Popular darse cuenta del momento político en el que está y actuar en consecuencia, aunque sea por su propio interés, su interés de sobrevivir. Porque esto le puede valer ocupar todo el espacio de la derecha, desplazar a sus aliados y ocupar ese espacio en una próxima elección. No para una candidatura presidencial, sino para mantener el tamaño de su bancada. Hoy por hoy, Fuerza Popular tiene que vivir del financiamiento público. Si tu bancada no es grande, no recibes financiamiento público y lo necesitas. Están pensando políticamente con los incentivos adecuados. Esa es la situación en el Congreso, o sea, nada. El Congreso tenía una buena razón para prorrogar la legislatura, que es finalmente terminar el proceso de antejuicio contra el presidente Castillo, que se tiene que llevar a cabo en el Congreso obligatoriamente, antes que la fiscal de la Nación lo acuse ante la Corte Suprema. Eso tiene que estar terminado esta semana, por lo menos para un caso de los varios que tiene. ¿Puede prorrogarse la legislatura hasta el 28 de febrero? Puede prorrogarse hasta el 28 de febrero. Y la agonía continúa. La protesta continúa. Va a crecer y va a decrecer, va a crecer y va a decrecer. Los graves problemas de violación de derechos humanos ya están y no se pueden escapar. Dina Boluarte puede jugar a la muda todo lo que quiera, pero tarde o temprano los procesos penales te alcanzan. Si tuviera buena asesoría legal, en este momento estaría reconociendo todo, pidiendo renuncias, moviendo, ¿no? Digo, señores, yo no sabía, me entero por la prensa, muy bien, vamos a actuar en consecuencia. Maestro de ese tipo de estrategia legal, Alan García. O se van ellos o me voy yo. Ratas inmundas. ¿Se acuerdan? Se ahorró un montón de juicios. O sea, no pudo con los otros que tenía también. Pero se ahorró un montón de juicios por actuar correctamente en momentos en los cuales él decía, yo no voy a asumir la responsabilidad de otros. Muy bien, 8:35, nos tenemos que ir con a la pausa. Está Jeffrey Radinsky con nosotros para analizar justamente estas cosas de las cuales estamos conversando desde mucho más temprano.
Yo solamente me voy a la pausa diciéndole a la legión de trolls de ayer, que ha sido que me he divertido muchísimo. Abel sufre más que yo, pero yo me divierto a morir. Ha sido un placer, ha sido un buen match. Y en esta oportunidad sí sé de dónde viene. Sí sé de dónde viene. Ha sido muy divertido porque ha sido muy fácil hacer un tracking de dónde estaban viniendo. Hay una coordinación, obviamente, por WhatsApp entre varios personajes para atacarme personalmente. Como no pueden desacreditar el reportaje de ILE, los reporteros, porque no tienen cómo, tienen que desacreditar a los periodistas que se han tomado la molestia de difundirlo. Porque esa es otra cosa. ¿Ustedes han visto ese reportaje en medios de comunicación de señal abierta? Y cuando millones de personas lo vean y entiendan lo que ha pasado, las cosas van a ser muy diferentes. Estamos contribuyendo a viralizar, porque se tiene que saber. Y acá hay una política desde el Estado para que no se sepa. Y deja sin argumentos todas estas corrientes de opinión que son formadas en granjas de trolls con personas que están haciendo esto a propósito. A propósito. Y en los sectores más radicalizados, he leído ahí en un comunicado, están pidiendo la militarización de todas las provincias declaradas en estado de emergencia. Ojo, ese es el objetivo. Por eso te digo, mi descrédito, yo sé de dónde viene. Ha sido un gusto. Esa peleita no me la van a ganar de ninguna manera, porque, a ver, chicos, tengo más experiencia. Por algo soy más vieja. Eso es todo. No porque sepa más, ¿no? Sino porque soy más vieja. Vamos a la pausa, Abel. Vamos a la pausa, Rosa María, recordando a nuestro público que nosotros organizamos un paseo para el 25 de marzo a Barranca y Pativilca, y hay lindos sitios para visitar, una riquísima comida, y está colaborando con Radio Santa Rosa. Los informes los tienen el 959-679-662. Apunte, 959-679-662. Recuerde que tiene cupo limitado, así que llame usted. Pausa y volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú y el mundo. Adelante, Rosa María. Y muy bien, estamos con Jeffrey Radinsky, un experto en análisis político, que ha estado con nosotros varias veces. Como dice, siempre lo llamamos cuando las cosas son difíciles, y eso es lo bueno de tener un buen analista que nos ayuda a iluminarnos un poquito en el análisis político. Él es director del grupo Fides Perú, y vamos a hablar de, en primer término, lo que yo creo que ha sido claro el domingo en la noche, un reportaje de IDL que demuestra a la opinión pública peruana, al gobierno y a las autoridades judiciales. La fiscalía ha salido presurosa a decir, nosotros también, que las muertes en Ayacucho se realizaron fuera del aeropuerto con personas que estaban desarmadas y que no constituían una amenaza real e inminente a la vida de nadie. Y eso está probado en imágenes, una por una, por lo menos 6 de las 10 muertes. Tal vez, yo les digo, la peor de todas para mí es la del chico de 15 años que cruza la pista, no hay nadie, y cae muerto. 15 años. Y la respuesta del gobierno ha sido cero. ¿Qué hacer frente a esto? Sí. A ver, vamos a hacer, yo les hago este examen a mis alumnos a veces. Si usted fuera el asesor político del presidente de la República, ¿no es cierto?, ¿qué le recomendaría? A ver, memo al presidente. A ver, Rosa María, primero, si me permites contextualizar y algunos apuntes.
sobre el reportaje de él y el contexto, porque para dar una recomendación, primero tener claro, digamos, los hechos y sus efectos, ¿no? La política analizada a partir de sus causas, pero también de sus efectos, de sus consecuencias. Entonces, lo primero que diría es que las protestas de Ayacucho fueron cuando el gobierno de Boluarte tenía una semana, con el primer gabinete, cuando Alberto Tarola no era presidente del Consejo de Ministros, sino ministro de Defensa. Estaba el señor Angulo en la PCM. Recordemos que el primer mes de gobierno hubo 2 gabinetes y 3 directores del Servicio de Inteligencia. ¿Y por qué creo que este es un apunte relevante? Porque hubo, digamos, una continuidad de inestabilidad muy grande, que ya venía con Castillo. Evidentemente, el gabinete formado por Boluarte era bastante mejor que los 5 de Castillo, pero tengamos en claro eso, la gente parece olvidar que duró 2 semanas el primer gabinete y que hubo 3 cambios del servicio de inteligencia, que es relevante en cualquier operativo policial, militar, etc. Eso es lo primero. Lo segundo es que evidentemente aquí creo que toca desde la lectura política diferenciar policía de Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto en los estados de emergencia, y lo dice la norma, el ejército, las Fuerzas Armadas contribuyen, colaboran con la policía, de cara a la ciudadanía, las Fuerzas Armadas en general tienen más respaldo ciudadano, más aprobación ciudadana desde hace muchos años. Hubo un gran pico a partir del 2017, recordarán, con el Niño Costero, ¿no? Pero en general, ya desde hace muchos años, más respaldo a las Fuerzas Armadas que la policía, que creo que es un segundo punto por el cual los políticos guardan distancia con estos hechos, precisamente por ese respaldo, que muchas veces crece en esta época por la contribución con desastres naturales. Lo tercero, para llegar a la, no sé, al apunte final, lo tercero, Rosa María, es que aquí hay una discusión o una dinámica, creo yo, vergonzosa y torpe en la postura de muchos que pretenden ponerse de costado ante evidencias muy claras, porque hemos caído en esta discusión, en esta dicotomía absurda muchas veces de si critico a los militares o a los policías, estoy con los terroristas. Claro. Si no critico, entonces creo que esa discusión y esa búsqueda electoral de los extremos que ha dado rédito recientemente es parte también de lo que estamos viendo. Y a partir de todos esos apuntes, lo que considero es que lo mismo que yo he dicho varias veces y mucha gente me atacó también respecto de accionar policial. Tienen que haber responsabilidades políticas. Así funciona la dinámica. Hay responsabilidades penales, civiles, que se ven judicialmente, pero hay responsabilidades políticas. Alguien tiene que asumir las consecuencias. Y como bien decías en tu introducción, me parecía interesante el ejemplo de García en su segundo gobierno, porque él muy claramente ante muchos escándalos lo ponía claro, decía, oiga, esto es del sector aquí, del ministro tal, del funcionario tal. Y yo creo que eso está faltando en un gobierno débil, aislado, y solitario en su discurso. Pareciera que los asesores, tú hacías una pregunta, ¿qué le diría el asesor? Yo lo primero que le diría al gobierno es que mantenga por lo menos una línea. Uno escucha los mensajes a la nación de la presidenta Boluarte y parecen escritos cada uno por distintas personas, en fondo y forma. Entonces, creo que eso la debilita más. Claro, por ejemplo, salir en una conferencia de prensa con la prensa extranjera y decir que los muertos de Ayacucho murieron en una avalancha humana, ¿no es cierto? O que en Puno fueron las balas Dum Dum artesanales, ¿no es cierto?, traídas por los ponchos rojos de Bolivia. O sea, ya ni siquiera parece, ni siquiera competente para gobernar, vamos. O sea, una persona que dice esas tonterías frente a toda la prensa extranjera ya ni siquiera es competente para gobernar. Entonces, mucho se ha dicho acá que Castillo no era competente para gobernar. Y yo lo suscribo porque no lo era. Pero Dina Boluarte, cuando uno escucha esas declaraciones, tampoco es competente para gobernar. No puede mentir. Como dice, yo no sé quién le escribió esas respuestas, pero son mentiras descaradas que además toda la prensa extranjera conoce que son mentiras. Exactamente. Y además, si uno revisa la prensa extranjera, independientemente de los sesgos y las líneas editoriales,
porque algunos dicen, no, lo del New York Times, porque es centro izquierda, no, que la Deutsche Welle, no, que CNN, pero uno comienza a revisar y encuentra en todo el espectro lo que se está diciendo del Perú, y la verdad es que evitar una discusión sobre hechos o evidencias que están ahí no resuelven nada. Es como pretender eliminar la suciedad porque la escondes debajo de la alfombra. Eso puede durar algunos minutos u horas, pero tarde o temprano va a salir. Entonces, políticamente toca actuar. Y permíteme, estirando un poco, haciendo un paralelo con el Congreso de la República. Es un poco la misma dinámica del discurso inconsecuente, ¿no? Sí, nos vamos todos en el discurso, pero nadie resuelve. Entonces sale un líder partidario, sale el señor Acuña y dice, todo mi respaldo al adelanto, pero no están los votos de su partido. Entonces, lo que genera eso es más distancia de la ciudadanía respecto de las autoridades políticas. Y eso es muy preocupante. Eso no es un juego. Nuestra democracia, Economist, que no es una publicación pues de izquierdas, y es inglesa, con la distancia, ¿no?, del análisis del deterioro de nuestra democracia en meses y años recientes. Entonces, si no reparamos en eso, pues estamos negando la realidad, ¿no? Claro, pero mira, hemos hablado durante muchos años del deterioro de la democracia, la desafección de la democracia medida en el Latinobarómetro, la falta de partidos políticos verdaderos como plataformas de un proyecto político ciudadano que se alterna en el poder. Ya, eso parte de nuestro debate público. Pero ahorita estamos hablando ya de derecho a la vida. O sea, hemos retrocedido como, no sé, 50 años en el debate político para discutir si las personas tienen derecho a estar vivas o no. O sea, esa es la degradación de la democracia peruana. Habían asuntos en los cuales ya nos habíamos puesto, creo que todos los peruanos, de acuerdo, ¿no es cierto? La vida es el bien superior, nadie te la puede quitar. Ahora no. Y la misma horda de trolls que me ataca, creo que pasa también por tu Twitter, y repiten y repiten y repiten un mensaje que ha sido entregado, obviamente, por un centro de poder. No es un mensaje creado por estas cuentas sin seguidores o controles. Es un mensaje entregado y coordinado por un centro de poder. Y ese mensaje es, la vida humana no vale nada. Claro, Ese es el mensaje que está prevaleciendo en ese 25% que dice yo no me identifico con la protesta. La vida humana no vale nada. Vale menos que mi proyecto personal. Vale menos que la propiedad y menos de mis problemas. Vale menos, punto. Claro. Punto. Claro, pero en esa lógica, digamos, de desprecio casi a la vida humana y de deterioro de la democracia, quizá un punto de intersección entre esos temas estructurales sobre los cuales hemos hablado mucho y la coyuntura particular, Rosa María, es, por ejemplo, cuando le preguntan a la ciudadanía qué cambiaría en la Constitución, o a favor de qué estaría o en contra de qué estaría. Eso es sintomático e interesante, porque si tú te fijas, lo más respaldado es primero la pena de muerte. 74% según Instituto de Estudios Peruanos hace un mes medido dice a favor de la pena de muerte. Más del 70% dice que regrese el servicio militar obligatorio. Lo que quiero decir es que en todo este discurso hay una lógica de búsqueda de mayorías en una sociedad que mantiene tanta distancia de sus autoridades, y últimamente algo más peligroso, de la confianza interpersonal. Ya no solo la desconfianza en el partido, en la autoridad, sino la desconfianza en el colega, en el vecino, que es más complicado. Pero en una sociedad así, crece el espacio de gente que dice el fin justifica los medios, que es la otra cara de la moneda de lo que estás diciendo. Es, oye, si me resuelves el problema, si hay orden público, pues bueno, pues un vocero leí de una organización que decía, pues, si alguien está cometiendo delito, pues bien muerto está. O sea, ¿qué es eso? Eso es una contraposición del Estado de Derecho. O sea, una cosa es el uso de la fuerza, de la autoridad, por supuesto, legítimo. Un policía puede disparar y matar, y un militar también, pero hay un marco para hacer, y hay zonas seguro de discusión. Pero entrar a un discurso, digamos, de esa generalización,
es complicado, porque es complicado sobre todo porque alimenta un espacio ya grande en la sociedad. Estábamos hablando de esto que yo llamo la cultura de la muerte, ¿no? La exaltación de la muerte como mecanismo pacificador, y nunca lo es. Esos muertos, bien muertos están, eso no pacifica un país, lo incendia, es exactamente lo contrario. ¿Qué es pacificador? La justicia. La justicia trae paz, siempre, ¿eh? Una justicia bien administrada trae paz. El voto es pacificador, y por tanto la justicia electoral. Es decir, le doy a cada quien lo que merece en una elección. Eso es muy importante, pero no estamos hablando de justicia, de vida, de libertad en los últimos tiempos. Estamos hablando de matar. Matar es lo que importa, porque hay que matar. Y con una corte, como reitero, de trolls, que obviamente son mensajes que se preparan desde centros de poder. Para mala suerte, este centro de poder sí lo tengo bien detectado, conozco el chat, sé de qué se trata, y desacreditar a personas que hablan de paz, de vida, en estos tiempos es parte de las actividades lamentables de estos grupos. Porque claro, desbaratas un discurso, como se dice ahora, una narrativa. Entonces, por ejemplo, ayer era clave aprovechar la muerte de policías asesinados por el militarizado Partido Comunista del Perú, que es un brazo heredero de Sendero. Eso es terrorismo, eso es pertenencia, militancia, jerarquía, mando, financiamiento con el narcotráfico, porque su operación no es política, su operación es de narcotráfico, es una operación de droga. Desacreditar la protesta popular contra el régimen de Dina Boluarte, equiparando situaciones, era la tarea de ayer y no les resultó. No les resultó. Porque vemos personas que estamos sentadas algún rato en las redes sociales. Yo felizmente, como les he contado alguna vez, no manejo. Me manejan, siempre hay un taxista, un chofer, alguien. Tengo muchas horas en el tráfico. Últimamente está medio complicado el tráfico de Lima. Tengo mucho tiempo, es muy divertido. Yo un taxi, y te das cuenta de los patrones. Después de un par de horas haciendo eso, te das cuenta claramente dónde están los patrones de conducta y de dónde vienen. Yo simplemente acuso recibo. Tranquilos, muchachos, sé quiénes son y dónde están. Y sé a qué se dedican. Desacreditar a otra persona para desacreditar sus ideas es una de las estrategias más comunes de la argumentación, ¿no es cierto? El argumento ad hominem. Esa persona, ¿no es cierto?, no vale, no es persona, no es nada, no sirve, es un pedazo de excremento, es una chancha, una marrana, una cerda, papada, todas las mismas palabras, porque son las mismas palabras, que vienen del mismo centro de poder, que de vez en cuando me piden ayuda y me piden entrevistas, ¿eh? Por si acaso. O sea, los conozco, ¿eh? Abel también. Entonces, ese mismo centro de poder que organiza eso, es el mismo centro de poder que quiere desacreditar que un mensaje de paz, un mensaje de democracia, un mensaje de vida. Estábamos hablando de estos temas de paz, de vida, de lo que necesita el país. Ayer, quería puntualizar esto, un grupo importante de gobernadores regionales con otro grupo importante de rectores de las universidades públicas, es decir, estaban todas, menos San Marcos, creo, y en el lado de los gobiernos regionales también, toda la asamblea de gobiernos regionales, han sacado un comunicado importante que pide tres cosas, ¿no es cierto? Adelanto elecciones, una investigación sobre las muertes, ¿no es cierto? Tengo el comunicado también acá, está en letra chiquita, y no tengo mis lentes a la mano, acá está. Diálogo, ¿no es cierto? De la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y de la UNAP, que es la Asociación de Universidades Nacionales, con la presidenta de la República, que comprometa a exigir al Congreso, que la presidenta se comprometa a exigir al Congreso un adelanto de elecciones, ¿ok? Lo segundo, la constitución desde el Ejecutivo de una comisión investigadora independiente, como la investigación, como la comisión de Churajay, por ejemplo, ¿no es cierto?
para determinar responsabilidades por la muerte de ciudadanos o ciudadanas en las protestas sociales, y luego diálogos regionales, que es lo que están pidiendo. Son universidades con presencia nacional y gobiernos regionales, obviamente, con presencia nacional. Diálogos regionales para entender las demandas que plantean, porque sí hay un sustrato de demanda local, pero lo fuerte es la demanda política. Yo quería, Jeffrey, centrarme en un primer punto. Si yo le tuviera que decir algo a la presidenta, en vez de decir, mi renuncia no está en discusión, ¿no es más lógico decirle, miren, señores congresistas, esta es nuestra situación? Si yo renuncio, ustedes se van más rápido. Si yo no renuncio, ustedes se van más lento. Pero ustedes se van. ¿Ok? Esa es mi carta y la voy a tener contra mi pecho. Ustedes no les da la gana de irse, no me aprueban el reglamento de elecciones, yo me voy. Y ustedes se van conmigo. Entonces tienen para escoger o rápido o un poquito más lento. 6 meses, 7 meses, 10 meses. Pero no la actitud de, no, esto no está en agenda, yo no tengo nada que ver. Pregúntenle al Congreso. Yo he dicho que me quiero ir, yo me quiero ir en diciembre. ¿Por qué esta actitud tan poco política de la presidenta respecto a un tema que tiene una respuesta política? Yo ensayo ahí algunas ideas de tal vez por qué, no tengo la respuesta certera, pero primero, Rosa María, si uno revisa desde que asumió la presidenta Boluarte, va a notar 3 discursos respecto a su deseo de prolongación del gobierno. Porque el 7 de diciembre, cuando asume, ella manifiesta su voluntad de estar hasta el 2026. Pasan varios días y esas primeras protestas muy violentas y las trágicas que hemos hablado de Ayacucho, y recién ahí habla de un adelanto de elecciones y comienza a hablar de un gobierno de transición. Ella lo comienza a denominar. Entonces, hay una primera distancia. ¿Qué veo ahí? Inicialmente, una búsqueda de acercamiento al Congreso. Olvidó a la gente y fue a hablarle al Congreso. Señores, nos quedamos de la mano todos hasta el 2026, el deseo de todos. Y ahí se genera parte del gran problema, y un gobierno que ya era débil porque no tenía partido, bancada, se vuelve más débil porque su poca aprobación se reduce. Yo creo que eso es le es difícil porque ya hay mensajes contradictorios en su propio discurso reciente. Lo segundo, yo diría que es el factor judicial. Mi sensación, y con los antecedentes que hemos visto en el país, es que probablemente cerca de la presidenta hay personas que dicen, vea presidenta, usted renuncia y al día siguiente va a tener un problema judicial gravísimo. No va a poder salir del país o van a pedir su detención. Entonces, mejor manténganse en el poder. Me imagino que también hay esa voz. Pero Jeffrey, ese es un consejo absurdo porque no hay plazo que no se cumpla. No digo que sea un buen consejo, estoy tratando de ensayar qué creo que la motiva. Yo sé que le han dicho, ya no puedes renunciar porque hay muchos muertos. Yo sé exacto. que se lo han dicho. Tengo una fuente que me ha dicho que se lo han dicho. El tema no es ese, el tema es que tengo un buen abogado y le diga, mira, todavía puedes salir de esto, pero tienes que hacer esto, porque si no, no sales. Y lo tercero, Rosa María, por más que sería, creo yo, descabellado, créeme que si hay una renuncia, una vacancia, un sector importante del Congreso se va a ir por la interpretación de que solo sean elecciones presidenciales. Una parte muy grande. Entonces, ahí no, y además hay otra se generaría otro problema, porque solo para redondear la idea, eso jurídicamente se puede zanjar, porque es verdad, ya se puede discutir la interpretación. Yo te he leído y para ti es muy claro que son elecciones generales, otros dicen presidenciales, pero en todo caso, eso se puede zanjar con una precisión legal, que no requiere modificación constitucional. Lo que quiero decir es que ese es parte del juego y de la dinámica. Por eso yo decía hace algunas semanas, son más sinvergüenzas que torpes. A veces dicen, ¿por qué se entrampa el debate o el discurso? Es porque si yo presento un proyecto que sé que no va a tener éxito, digo, ahí está el impulso. Entonces, creo que eso es parte del juego. Lo que sucede, y con esto cierro, es que creo que lo que no está viendo el gobierno y la presidenta es que no solo es una crisis política y social, ya la crisis económica
está subiendo, y no solo en Puno o en Cusco. Entonces, eso va a generar más dificultad para gobernar todavía, y creo que parte de la lectura de los gobernadores, para amarrar con el inicio de lo que decías, va por ahí, va por ahí. Porque ¿qué hace un político regional? Tiene que tirar parte también de la responsabilidad a lo nacional, porque si no la gente se le ve encima, esa es parte del juego. Entonces yo creo que por ahí va, no sé, ensayando algunas ideas. Ahora, yo sí creo que los gobernadores regionales que están nuevecitos, ¿no es cierto? Entran bien, porque cuando entras, pues todavía eres nuevo, la gente todavía te acaba de votar por ti en octubre, no te odia tanto. Entonces dicen, acá yo me tengo que poner del lado de mi gente. Yo lo escuché al gobernador de Puno. Yo, o sea, en Lima, ¿qué creen? ¿Que yo me voy a poner contra mi gente, contra la gente que me ha elegido? Yo no voy a hacer eso. ¿Qué clase de político se pone contra su gente para defender a un núcleo de poder central que siempre los ha maltratado? Jamás va a ocurrir. Y que Entonces, tiene yo sí creo, 18% de aprobación. Porque si fuera además, popular, claro, te adhieres a ella porque vas a obtener algo para tu gente, ¿no? Pero esa adhesión. Ahora, sí es interesante ver cómo ha manejado de nuevo la comunicación. Este es un comunicado importante porque abre un espacio entre actores que sí están validados por la sociedad hoy, porque también las universidades son un espacio validado y en todo el y país. en todo el país. Y estos gobernadores regionales acaban de entrar. ¿Y qué hace Presidencia de la República? Saca un tuit diciendo que la presidenta se ha reunido, hay que leer el tuit, para hablar de educación superior. Entonces, absolutamente falso. No se han reunido para hablar de educación superior. Ojalá le explicaran de nuevo por enésima vez el asalto a SUNEDU, pero eso no fue el tema. El tema es este comunicado en que le piden que ella ponga políticamente su renuncia sobre la mesa como una advertencia al Congreso de lo que puede pasar. Ahora, sobre el punto de solo son presidenciales, yo lo que temo además es que el Tribunal Constitucional, que ha sido nombrado ad hoc a los intereses de perpetuidad del Congreso, además, porque para eso están, han aprobado resoluciones manifiestamente inconstitucionales, porque es posible, ¿eh? El Tribunal Constitucional puede aprobar algo inconstitucional, como que no puedes hacer cuestión de confianza. Es una barbaridad, ¿ya? Pero lo han aprobado, ¿no? Y ayer en la Comisión de Constitución del Congreso están tratando de que la vacancia ya sea por cualquier cosa. La vacancia por incapacidad moral es tener 87 votos. Falta que lo pongan así. O sea, están aprobando una revocatoria express del mandato presidencial. Justamente el problema que nos ha llevado a donde estamos. De Sí, terror. Pero están en otro país, ¿no? O sea, esta gente no entiende lo que está pasando acá. y buscando, digamos, porque, digamos, buscando el alineamiento de intereses, ¿no? La situación, algo que decías también en la introducción de tu programa y hace algunas semanas también, algo en una columna, tenemos que ver también lo de la falta de liderazgos, que ya parece, digamos, reiterativo, pero en una etapa preelectoral es lo primero que hay que ver, es potencialmente quiénes serían los candidatos. Entonces uno ve, y por ejemplo, en Renovación Popular, el personaje más sólido políticamente es el alcalde de Lima. Si hay elecciones pronto, él no va a renunciar a la municipalidad de Lima porque se vería muy mal por 30% del electorado y hay antecedentes recientes. En el caso de APP, hasta hace un par de años, y por eso candidateó por APP el general Quiabra, recordemos, era parte de su figura porque César Acuña ya no va a postular, es gobernador de La Libertad, ya postuló 2 veces, pero el general Quiabra está formando su propio partido, no tienen candidato. Richard Acuña parece que es el candidato. Podría ser, pero lo que quiero decir es que si hay elecciones adelantadas, el cálculo también político es, oye, ¿tengo un candidato o tengo una alianza para que me vaya bien o no? Porque si me va a ir peor de como estoy, no tengo incentivo para hacerlo. Y ahí hay algo adicional. Es inédito, así como en el 2021 fue inédito que con 19% y 13% se pase a segunda vuelta, nunca en nuestra historia, es inédito que no tengamos personajes digamos, con respaldo de más del 4%, 5%, o sea,
realmente no es solo una polarización, es sobre todo una fragmentación. Es un reflejo del Parlamento, la lógica de representación. Entonces, ahí creo que está parte de la respuesta también, Rosa María. Sí, pero el asunto es que tenemos que salir de esto, ¿no? Y hay Sí. tres posibilidades. Una, no hacemos nada. Los problemas se resuelven solos, ya se aburrirán de protestar. Muchos colegas muy queridos tienen ese análisis. Esto no va a durar. Ya la gente se cansa, ya viajar a Lima es muy complicado, con que los repriman, los gaseen bastante en Lima. Desde el gobierno creen que ya tienen infiltrados, ¿no? A los mineros informales, tienen infiltrado al barrio chino, tienen infiltrado todos los sitios. Entonces, esto va a bajar, va a quedar en Puno algo, pero Puno está lejos, ¿no? Entonces ya, no pasa nada. Y nos quedamos todos. Y el Congreso, su trabajo es hacerse los locos. O sea, hacer como que sí quieren adelanto elecciones, pero a la hora de votar, todos los votos desaparecen. ¿Ok? Estamos hablando de 93 votos en diciembre, ¿ah? Y ahora no hay ni para 66. Y era para Diciembre. abril del 24, con lo cual el argumento de hacer reformas también se mantenía, porque tenías todo Claro, el tiempo, o sea, hasta primarias podías hacer, ¿ok? Es evidente que no iban a votar en la segunda legislativa a favor, que supuestamente iba a empezar el 15 de febrero, es decir, mañana, ¿ok? En teoría. Y mañana deberíamos haber ya tenido cerrado el tema de las elecciones en el esquema original. No quieren, iban a luchar. Y es una fuerza, hay que decirlo, muy potente desde el Estado, es que no pase nada y aquí nos quedamos. ¿Ese escenario te parece viable? creo que es un escenario viable, digamos, si hay que ponerlo en probabilidades. Yo apostaría entre los varios escenarios o posibilidades. Creo que el de más fuerza es que hayan elecciones el próximo año. Yo creo que la presión va a continuar y desde el punto de vista de la rentabilidad política, en el Congreso tienen que comprender que tampoco les conviene para la carrera de muchos seguir de espaldas, y este es un gobierno muy débil, y por eso creo que es la mayor probabilidad. Pero la segunda, si tendría que apostar, diría que es la continuidad del 2026, precisamente por lo que estás explicando. Y la tercera, en ese orden, recién es la de elecciones este año, que es lo que pide ese comunicado, por ejemplo, de los gobiernos regionales, porque no veo a la presidenta renunciando, no veo los votos para una vacancia, y los plazos ya no dan en el Congreso para una votación y un adelanto este año. Entonces, vamos, no se puede descartar, pero creo que es la de menos probabilidad. Veo más posible o el próximo año o como segunda opción el 26. Esa es mi lectura, ¿no? Claro, porque ya que nos digan que vamos a votar en el 2025, la gente se va a reír, pues ya lo mismo, ¿no? No lo La verdad, descartaría igual. claro. El 23, el 24, el 25, el 26. Ahora, supongamos que Dina Boluarte ya lo tiene todo planeado, ¿no? Se queda hasta 2026. O sea que su discurso es falso, ¿no? Que está permanentemente mintiendo. Arranca su gestión siendo más impopular que Pedro Castillo, que eso es notable, ¿ah? Notable. Una persona que ha dado un golpe de Estado en vivo es más popular que Dina Boluarte. Dos, no tiene ninguna habilidad para ser presidenta del Perú. Discúlpenme, será mujer, todo lo que ustedes quieran, pero no tiene las habilidades. Su principal número es desaparecer. O sea, lo que más ha hecho en estos 2 meses es cuando las papas queman, desaparece. Que, no, ojo, no está mal cuando no tienes nada que decir, ¿no? Pero si eres presidente del Perú, en una circunstancia tan difícil como la de hoy, debería estar todo el día en la pantalla de la gente hablando. Entonces, no tiene ninguna capacidad. La eligieron para estar en la plancha, discúlpenme amigas, pero hermanas, porque era la cuota de género. Y así hablaba Emil Cerrón cuando hablaba de su gobierno regional. Decía, me han obligado a poner mujeres por la cuota de género. ¿Ya? Ella es la cuota de género en la lista. Y tenía que ser alguien que no fuera una amenaza para Vladimir Cerrón, porque recordarán ustedes que el primer vicepresidente en esa lista era Vladimir Cerrón. Entonces, así fue pensado. Alguien Sí. que llenara la cuota de género y que no fuera una amenaza para nadie. Y esa persona hoy es la presidenta del Perú.
Entonces, las habilidades mínimas, no les digo ya jurídicas, porque la señora es abogada, pero yo le he escuchado decir cosas que son una barbaridad, eh, políticas, ¿no? De sagacidad política, no las tiene. Y Otárola sí las tiene, pero lamentablemente Otárola ya tiene, como tú dices, Roche como ministro de Defensa, y ella lo escoge primer ministro. Es el mejor comunicador que ahí tiene. sí yo pregunto, no, ya en la política real, ¿cuánto puede durar eso? Yo lo veo muy frágil, ¿no? Yo lo veo muy frágil además, porque otra paradoja, Rosa María, es que Dina Boluarte, si uno revisa, digamos, su trayectoria profesional y política, primero que fue militante con Cerrón en Perú Libre mucho antes que Pedro Castillo. Segundo, que su aspiración había sido en 2018 ser alcaldesa de Surquillo y le fue bastante mal en Lima. Postuló al Congreso por Apurímac y también le fue bastante mal. Entonces, había sido un mando medio en RENIEC. Lo que quiero decir es que no hay tampoco una trayectoria, vamos, eso no la deslegitima No, para asumir legalmente le corresponde. constitucionalmente, ¿no? Ya tiene todo el derecho. Pero si uno No, se fija en la dinámica incluso con sus ministros y se da cuenta que a muchos de los ministros de su gabinete los conoció un día antes, porque le sugirieron, se recomendó, habló 1 hora y 2 horas con varios, te das cuenta que tampoco, a pesar de haber sido más de un año ministra, no tiene el espacio y el manejo en la propia dinámica del poder. Entonces, no es solo un asunto de comunicación, yo diría que es desde el propio plan, digamos, cuáles son los ejes, las líneas, no hay un derrotero. Lo que pasa es que el contraste, lo de Pedro Castillo fue tan, digamos, calamitoso desde el claro. punto de vista de la administración pública, que ha habido una mejora. O sea, si uno ve los ministerios, hoy están mejor que hace 3 meses. Pero si uno ve el país, la verdad es que hay un deterioro brutal. Me temo, y ojalá me equivoque, que la economía no va a marchar bien. Pero el Este, ministro de Economía nos ha dicho el domingo que lo peor ya pasó, ¿ah? ojalá, pero no Pero veo sí lo ha eso, dicho, pero yo mira, ya no lo ojalá. puedo creer. Estas son como las películas de terror donde dice, ya termina la película, de repente viene, ¿no es cierto? Lo peor está al final. Ya no has visto nada hasta ahora. ¿Cómo va a decir pues que lo peor ya pasó? O sea, es de locos. O sea, lo peor no ha pasado. O sea, a ver, como dice, vamos a lo básico. El año pasado, el año 2022, la inversión privada creció cero. Entonces, eso significa que desde la inversión privada no hay nuevos puestos de trabajo, pues, nuevos, ¿ah? Nuevos. Por lo tanto, no se puede absorber desde el sector privado a la masa laboral. Por lo tanto, lo único que te queda es migrar, porque no hay dónde. O sea, eso sí es claro. Este año, en esta incertidumbre, Va a retroceder. claro, con un empresariado que tiene todo el derecho de tener todos los miedos del mundo, además, y los tiene, al cual no saben si mañana le queman la fábrica o no, que les están subiendo todas las primas de seguros, ok, eso se entiende. ¿Van a invertir más o van a invertir menos? Nuevas inversiones. Menos, pues ¿para qué vas a crecer? ¿Crecer para dónde? Entonces, Y ahí si están no los tienes, números, claro, y y ahí si están no los. tienes, claro, si no tienes ese motor, que es el motor, la locomotora que jala el crecimiento del Perú, y el ahorro, no solamente nos lo hemos comido, todo el ahorro de la AFP, sino que este Congreso propone que te lo sigas comiendo, tu ahorro. Es de locos. Entonces, no va a haber, yo, la verdad, deberíamos contratarlo al ministro de Economía de coach, ¿no? Para que nos levante la moral todos los días, Motivacional. motivacional, ¿no? Pero la verdad es que lo peor no ha pasado, lo peor va a pasar cuando tengamos un horizonte electoral y cuando en esa elección se perfilen unas candidaturas, como decían, más o menos normalitas nomás, nadie está pidiendo genios, nada muy brillante, ¿no? Unas cositas mediocronas y salimos del hueco. Pero un país que va a entrar
a una situación de no crecimiento, es un país que está muy mal. Y eso es lo peor, o sea, todavía no ha pasado. ¿Cómo ves la perspectiva económica? Mira, si uno la ve sectorial en varios, toca verla con preocupación, ¿no? Si uno ve los números, por ejemplo, en inversión minera publicados por el propio MEF, va a haber un retroceso de inversión minera grande, ¿no? No hay proyectos a la vista importantes. Si uno ve otros sectores, construcción, por ejemplo, también complicado los números. Ya están los propios gremios los que lo dicen. Entonces, agroindustria, afortunadamente, es la segunda fuente de divisas, da mucho empleo, está descentralizado, va bien, pero no hay mayores inversiones. Si uno escucha al propio gremio, que creo que hay que destacar que ha tenido mayor presencia en el debate público, Rosa María. Cuando uno ve los sectores y cómo ve la economía, en el debate público tienen que estar los actores gremiales, empresariales, así como tienen que estar los gremiales sindicales, por supuesto. Y también creo que es una mala idea de algunos decir no participo para no chocar con el gobierno, para no criticar, demando, llamo al general, pero no. O sea, creo que eso es abonar en la precariedad. Perdón el paréntesis. Entonces, si uno revisa eso, ¿no? Ve con preocupación dónde están las inversiones. Yo también escuché al ministro de Economía, dijo, estuve en Estados Unidos, los inversionistas van a llegar, pero sería bueno que nos digan qué proyectos de inversión hay nuevos, ¿no? Yo leo el mismo comunicado de Proinversión desde hace 2 años, con la cartera, en la misma cartera. ¿Cuál se ha destrabado? ¿Cuál va a comenzar pronto? Ojalá, porque sin crecimiento económico no hay con qué distribuir y no hay con qué desarrollar. Que no es suficiente, no es suficiente, pero sin eso no hay nada. Claro. Es, como siempre yo digo, no es condición suficiente, pero es condición necesaria. Tal cual. Entonces, es condición necesaria que haya crecimiento. ¿Es suficiente? No. Pero sin eso, el resto de la casa no la levantas. Entonces, necesitas crecer, porque si no creces, no hay forma de asimilar nuevos empleos. El Perú todavía es un país joven que incorpora mano de obra todos los años al mercado laboral y tienes que crear puestos de trabajo para miles de peruanos. Y lo que la gente quiere en el Perú es trabajar, lo cual es un valor muy bueno, porque podría querer no trabajar. No, acá la gente quiere trabajar. Es un magnífico valor. Bueno, ¿a dónde va a trabajar? Además, y esto se ha visto un poco en las marchas también, ¿no? Las convocatorias a las centrales sindicales en el Perú son muy débiles porque la formalidad es así que es marginal, ¿no? En el sector privado, ya creo que el 10% del sector privado es formal. Entonces, estamos hablando de un grupo mínimo de trabajadores sindicalizados en el Perú, porque dentro de esa formalidad incluso hay rechazo a la sindicalización. Entonces, ¿qué te puede mover un sindicato? A diferencia de otros países del mundo, por supuesto. Entonces, ahí también la informalidad no genera esta capacidad de movilización. Pero, siempre hay esperanza, ¿no? Entonces, a mí me gusta terminar con una nota de esperanza. Eso. A ver, si todo sale bien, imagínate que alguien viene y te dice, mira, Jeffrey, si todo sale bien, esto es lo que va a pasar. A ver. Sí, a ver, toca procurar ser escépticos optimistas, ¿no? A ver, políticamente se tiene que hacer algo, las cosas no se van a arreglar por magia, pero si todo sale bien, si yo creo hay un acuerdo político para canalizar la bronca, la indignación, la frustración de la sociedad, que creo que el canal regular en democracia son las elecciones, yo creo que el Congreso de la República podría ponerse de acuerdo. Yo veo más factible que haya un adelanto de elecciones el próximo año y que haya por lo menos un espacio de tiempo en que el gobierno puede establecer una agenda mínima, no toda esa presentación que hizo el gabinete, una agenda mínima, esa presentación, a ver, paréntesis, ¿ya? Era para 10 años. Claro, era tan ridícula que al día siguiente no la ha cubierto nadie. No, es que era absurdo. Entonces, yo creo que en un mundo ideal se puede buscar un adelanto, canalizar, hacer algunas reformas, pero en cualquier caso, desde el gobierno establecer una agenda acotada
y tener operatividad de política pública, de gestión pública, precisamente aprovechando estos gobernadores que no están tan desgastados y recursos hay. Nunca en la historia de la República hubo tanto dinero en las distintas regiones del Perú como hoy. Nunca. Entonces, se pueden hacer muchas cosas. Y vamos, la lista de las necesidades está. Entonces, 2 o 3, no más. No más. Plan mínimo, si todo sale bien, hay un consenso político, el país acepta el consenso político, la protesta baja, siempre va a haber protesta, que es en una democracia, a ver, la gente no entiende, en una democracia tiene que haber protesta. Totalmente. Si todos están mudos, la democracia no está funcionando. O sea, pero bajar la violencia, ¿no? Bajar la violencia, y ¿sabes qué, Rosa María? El hecho que sea en el próximo año, yo creo que contribuiría también porque el periodo electoral es convulso y venimos de una convulsión y una violencia muy grande. Entonces, daría un periodo, por lo menos algunos meses, de calmar la tensión sin estar en una dinámica electoral. Creo que eso también sería positivo. Vamos, yo sé que la mayoría prefiere inmediato, pero yo creo que es mejor incluso tardar un poco y que haya algo de gestión y no una premura, porque si no vamos a pasar de la protesta violenta a una campaña violenta. Claro, porque mira los mensajes, ¿no? No sé si fuiste tú o otra persona, pero le dijeron a Vladimir Cerrón, si usted quiere una asamblea constituyente es muy fácil, participe en las elecciones, consiga, mediante alianzas, ¿no es cierto?, 87 votos en el Congreso, puede modificar el artículo 206 y ir a una asamblea constituyente modificando con los 87 votos que le va a dar el pueblo a usted y a sus aliados. ¿Y cuál fue la respuesta de Cerrón? Si lográramos eso, la derecha no nos lo va a reconocer. ¿Y por qué ese mensaje tiene éxito en el caso de Cerrón? Porque Castillo, claro, porque Castillo ganó las elecciones y de la derecha no lo reconoció. Y lo que hay es, eso se tiene que entender en el Perú, la sensación de que la derecha se salió con la suya, sacó a Castillo del poder, puso una presidenta títere y hace lo que le da la gana, porque no respeta el voto popular. Al margen de que haya dado un golpe de Estado en vivo, yo estoy convencida de que el señor tiene que ir preso por rebelión, ¿ok? De acuerdo. Y bien preso está. Claro, y bien preso está, y él ha utilizado la estrategia de la victimización cuando ha cometido un delito en flagrancia, y la palabra clave es flagrancia, ¿no? Pero el discurso es ese, siempre lo quisieron sacar, nunca lo reconocieron, nunca lo trataron como presidente, siempre dijeron que había habido un fraude. Entonces, aún cuando yo ganara 87 votos en un congreso futuro, nunca me lo van a reconocer. Entonces, si una de las partes cree que la vía democrática no es la vía para llegar al poder, porque nunca me lo van a reconocer, estamos ante la antesala de un problema de guerra civil, de subversión. Entonces tenemos que insistir, si todo sale bien, en que la democracia implica el reconocimiento de los resultados, porque si no, no pacifica. No pacifica, genera violencia. Lo que estamos viendo, claro, lo que vemos hoy de violencia es la violencia porque no me reconocen mi voto. Y me voy a Lima. Sector, ¿no? Hay un sector. Claro, me voy a Lima a pelear porque acá nadie me reconoce mi voto. Entonces, si tú le dices a toda esa población, yo te reconozco tu voto haciéndote votar, pacifico. Pero como están las cosas, yo espero que se pacifique el país, porque si no vamos a seguir en esta cultura de muerte, donde todos los días tenemos un muerto nuevo, una lavada de manos y una horda, ¿no es cierto?, de gente que grita, bien muertos están los muertos. Dios mío. Rosa María, sí, Abel. Nos tenemos que ir ya, estamos sobre la hora. Así es. Bueno, creo que van a haber homenajes póstumos a los caídos en el Braem, más o menos todos los días de la semana. Y eso también es una utilización política de la muerte. Muy bien ayer, velorio, perfecto, entierro, hoy día, regio. La familia necesita ese respaldo simbólico de la sociedad, es muy importante,
muy importante que hay un respaldo simbólico de la sociedad a los caídos en la lucha contra el terrorismo, el verdadero terrorismo. Pero si el gobierno quiere utilizar esas muertes para vincularlas con una protesta por su acción política, están completamente equivocados, porque lo único que van a hacer de nuevo es exacerbar los actos. Así que mucho cuidado. Abel, nos tenemos que ir. Nos vamos, Gracias Rosa a María. Jeffrey Radinsky por haber estado con nosotros. Él es el director del Centro Fides del Perú. Nos vamos y volveremos nuevamente mañana. Seguimos conversando con todas las voces que podamos sobre lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Jeffrey, y gracias a todos por haber estado con nosotros. Hasta luego. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.